nombre, soy médico, trabajo en el Hospital Sabogal, soy cirujano general de especialidad, profesor de la universidad ya hace algunos años, calculo 10, y les dicto esta clase no más de 4 años quizás, o 5 tal vez. Para conversar sobre este tema, yo necesito solamente su atención y que puedan seguir la línea del pensamiento que vamos a ir trazando a lo largo de las diapositivas, ¿ok? Y necesito que mantengan esa atención para que no se pierdan detalles importantes. Yo les voy a poner énfasis en aquellas diapositivas que son las más importantes, las claves. En otras palabras, las que van a venir en el examen, ¿no? Que son los que probablemente les interese más. Entonces ustedes ahí aumentan un poco su nivel de atención sobre esos puntos, pero necesito un basal de atención para que no se pierdan la dedicación, porque todo va a empezar desde lo más elemental que ustedes saben hasta lo más complejo, y se van a dar cuenta que si ustedes conservan o utilizan esa información básica que ya tienen, van a poder entender todo lo demás. ¿Okay? Vamos a interactuar mucho también. Empezamos entonces. El tema es patología quirúrgica benigna del páncreas. Hay una clase específica sobre neoplasias del páncreas, ¿verdad? Entonces nosotros no lo vamos a tocar, solamente vamos a abordar aquello que el cirujano ve en su práctica cotidiana desde el punto de vista de tratamiento quirúrgico de enfermedades del páncreas no malignas, solamente benignas. Empecemos. Entonces, para empezar, partamos del título. Vamos a hablar de la patología de un órgano que se llama el páncreas. ¿Y qué cosa es el páncreas? El páncreas es un órgano digestivo descrito desde los griegos por este anatomista Herófilo, que lo describió como una estructura carnosa que encontró en el abdomen, en las disecciones que hacía en esa época. Casi estaba proscrito manipular el cuerpo de un ser humano, ¿no? Muerto. Eso era como un sacrilegio, digamos, ¿no? Él logró mediante algunos contactos, como se suelen hacer hasta ahora, algunos lobbies, digamos, logró que le permitan hacer estos estudios y identificó este órgano en el abdomen que se llama páncreas. ¿Por qué se llama páncreas? Porque significa pan, todo, y creas, carne. Entonces lo digo de una manera de decir que era muy carnoso. ¿Dónde estaba ubicado? En el retroperitoneo. Si ustedes recuerdan la cavidad abdominal, le decimos cavidad peritoneal también. ¿Por qué le decimos cavidad peritoneal? ¿Por qué peritoneal? ¿Por qué no le decimos cavidad nomás? Porque tiene un recubrimiento de peritoneo, como una membrana que lo cubre, ¿no es cierto? Y muchos de los órganos que están dentro de esa cavidad, la mayoría digestivos, tienen esta membrana que los cubre. En cambio, hay algunos órganos que no los llega a cubrir esta membrana, solamente en la cara anterior. Uno de ellos es el páncreas, por eso lo llamamos retroperitoneal, detrás del páncreas. ¿Alguien me dice un órgano retroperitoneal más? Los riñones, muy bien. ¿Otro más? El duodeno, muy bien. ¿Qué parte del duodeno? La cuarta, tercera y segunda porción. La primera porción del duodeno es peritoneal, o sea, la vemos en la cavidad envuelta por peritoneo. A partir de la segunda se hace retroperitoneal. ¿Qué función tiene el páncreas? Conocimientos de fisiología del colegio. ¿Ok? Esto ya no es ni siquiera la universidad. El páncreas tiene una función exocrina, digestiva, digiere lo que comemos, y una función endocrina. ¿Qué produce? ¿Ah? Muy bien, produce hormonas. ¿Ok? Eso es algo que lo sabemos desde el colegio y lo vamos a enfatizar ahora, porque a partir de estos conocimientos básicos es que vamos a hacer todo lo complejo. ¿Cuáles son las partes del páncreas? El páncreas tiene como, digamos, no hay mucha ciencia en eso, ¿no? A alguien se le ocurrió que
tenga una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. ¿Ok? Pero les faltó una partecita aquí abajo, que la vamos a analizar luego. El páncreas, por su posición retroperitoneal, tiene una rica circulación muy cercana a los grandes vasos. Y es irrigado principalmente por dos grandes vasos, el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Muy bien, la siguiente. Entonces, es fácil recordar que el páncreas tiene cabeza, cuello y cola, ¿no? Pero si les digo que además hay un órgano, hay una porción del páncreas que se llama el proceso uncinado. ¿Dónde está el proceso uncinado? Su mano izquierda, pónganla así. ¿Ok? El proceso uncinado es el dedo pulgar. Esta es la cabeza, este es el cuello, donde están estos vasos, el cuerpo y la cola. Y este pulgar es como algo que envuelve un poco a los vasos mesentéricos superiores. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? La vena mesentérica y la arteria mesentérica superior. Si está entrando la vena mesentérica superior por aquí abajo, detrás del páncreas va a ocurrir una situación anatómica muy importante, y es que se va a unir con una vena que viene del vaso, que se llama la vena esplénica, y se une a la vena mesentérica superior, y detrás del páncreas forma una vena que va al hígado, que se llama la vena porta. Muy bien, la vena porta. Entonces, lo podemos entender fácilmente viendo la superficie de la mano izquierda de esta manera, y el proceso uncinado es un poquito más ancho, es una parte del páncreas que está envolviendo a los vasos mesentéricos. ¿Ok? Sí. Bueno, en el año 1869, historia, ¿no? Se describieron los islotes de Langerhans. ¿Quién los describió? ¿Ah? ¿Cómo es tu nombre? Katherine. ¿Quién descubrió los islotes de Langerhans? Langerhans, pues, ¿cierto? ¿Y cuáles son estos islotes? Son unos centros de a lo largo del parénquima exocrino, como unas pequeñas porciones aisladas, que lo llamaron islotes, por este señor Langerhans, que era como ustedes, un estudiante de medicina. Ni siquiera era un supermédico, ni había ganado el premio Nobel, ni nada por el estilo, no existía por eso. Era un estudiante de medicina que tenía que hacer su tesis y observaba la superficie del páncreas a nivel microscópico, identificó estas zonas. Él no sabía que eran células que producían hormonas, no lo sabía todavía. Entonces, en los islotes de Langerhans tenemos las células alfa que producen el glucagón, las células beta que producen la famosa insulina, que tiene que ver con el metabolismo del azúcar, ¿verdad? de la glucosa, y las células delta que producen la hormona somatostatina, que es más bien una hormona inhibidora de ambas de las anteriores. Entonces tenemos el páncreas exocrino y el páncreas endocrino a nivel microscópico, ¿no? Por ahí, digamos que por acá, por este pedacito, aparece amplificado este islote. Siguiente. ¿Por qué es necesario, aunque es aburrido para ustedes, y a esta hora más todavía, por qué es necesario saber un poco de la historia de las cosas? Porque cuando uno lee los libros, la patología, digamos, toda la secuencia de las enfermedades, uno tiene la sensación como que eso, ya pues, alguien lo transcribió y es una información que pasa de mano en mano, ¿no? Pero para llegar a esto que nosotros sabemos hoy, que podemos hablar con cierto detalle, han pasado siglos de estudios, de análisis, de exploraciones, de muchos pacientes que se murieron de cosas que nadie sabía que eran. Y hoy lo poco o mucho que sabemos se lo debemos a todos estos médicos que en algún momento hicieron estas investigaciones. Ya hablamos de Eófilo, 300 años antes de Cristo, el que nos presentó al páncreas como un órgano abdominal. En el siglo XVII, o sea, 1600, alguien describió el conducto de Wilson, es decir, este órgano por dentro tiene un conductivo, no sabemos para qué.
Recién en el 1800, entre estos años, 49 y 56, este médico Claude Bernard logra identificar que el páncreas es un órgano que servía para digerir. Algo que ustedes saben desde la primaria o quizás la secundaria. A este señor le costó demasiados esfuerzos lograr llegar a esa conclusión. Ya hablamos de Langerhans, el estudiante de medicina que descubrió los islotes, y recién en 1889 le damos a este órgano una enfermedad, le asignamos una enfermedad. Esa enfermedad la llamamos pancreatitis y se describió en esta revista 1889, siglo XIX. Al empezar el siglo XX, ustedes todos son del siglo XXI, ¿verdad? ¿Alguien ha nacido en el siglo XX? Ninguno. Ok. Al inicio del siglo XX, 1901, este señor Ogier describió anatómicamente un canal común que lo conectaba a la vía biliar con la vía pancreática. Ahora vamos a ver un esquema para que lo entiendan mejor. Y es uno de los principales reparos anatómicos que nos permiten entender muchas de las enfermedades de las que vamos a hablar. ¿Okay? No pierdan de vista este canal común. En el 1927 hablaron por primera vez del test de amilasa para la pancreatitis. Y ya en las últimas décadas, ustedes van a encontrar en sus revistas o libros de medicina el simposio de Atlanta, que es una reunión de expertos que hablan o que se reúnen periódicamente, cada 20 años se reunieron ya para dar precisiones sobre la pancreatitis. ¿Okay? Muy bien, esta es un poco la historia así súper resumida de los conocimientos en páncreas. Siguiente. Esta es la clase. Vamos a hablar primero de lo agudo, pancreatitis aguda, luego vamos a hablar de la pancreatitis crónica, del pseudoquiste, algunos tumores quísticos y neuroendocrinos. Esto no vamos a hablar, solamente estos 4 temas. ¿Ok? Siguiente. Siguiente capítulo. ¿Qué cosa? Cuando ustedes escuchan una palabra, cualquiera sea, que termine en itis, ¿a qué les suena? La inflamación. ¿Qué cosa es inflamación? ¿Qué cosa es inflamación? Es un proceso en el cual el cuerpo hace una reacción ante una lesión. No necesariamente hay una reacción. Digamos de la manera como el cuerpo reacciona ante cualquier agresión. ¿Okay? Vamos a decirlo así. Y cuando ustedes en su clase de patología de hace algunos años estudiaron la inflamación, lo único que estoy seguro aprendieron eran 4 palabras. ¿Alguien se acuerda de esas 4 palabras? Espérense, Camila. A ver. Edema o tumor, calor. Esa es la quinta. A ver, ¿aquí le ayuda? Tumor o edema, calor, rubor y dolor. Si nos acordamos eso, que creo que todos se acuerdan, o muchos, todos lo saben, y a pesar de que muchos no sabían que lo sabían, pero lo saben. Si alguien les pregunta, oye, o la gente dice, se me ha inflamado tal cosa, entonces inmediatamente piensa que eso está hinchado, que está caliente, que está rojo, irritado, ¿no es cierto? Y a eso le llamamos también, hay una palabrita que usamos para describir eso. Flogosis, muy bien, flogosis, es un término ya más clínico, ¿no? Signos de flogosis. Si tenemos ese concepto elemental, que ya son 2, exocrino, endocrino, páncreas, y ahora la inflamación, vamos a entender esto muy fácilmente. ¿Qué cosa es la pancreatitis? Es una entidad clínica por la cual el páncreas se inflama y produce daño o una inflamación de los tejidos vecinos y de órganos a distancia. ¿Qué producen los tejidos vecinos? Lo que hemos dicho, las 4 OR, pero además necrosis por compromiso isquémico, por pequeñas trombosis, microtrombosis, y produce a distancia
ya no alrededor del páncreas, sino en órganos distantes, fallas o insuficiencias, falla renal, falla injuria pulmonar, shock, o sea, daño vascular. A eso le llamamos la falla multiorgánica. ¿Ok? ¿Y por qué ocurre eso? Muy fácil. Porque el páncreas, ¿para qué sirve? Para digerir lo que comemos. Y cuando ocurre la inflamación en el páncreas, ¿qué sucede? Nos autocomemos. El páncreas empieza a digerir nuestros tejidos, nuestros propios tejidos. Por eso que es una enfermedad o una entidad clínica muy grave, porque prácticamente es como una digestión, una autodigestión, ¿no? Así lo podríamos decir, una autodigestión. ¿Y por qué ocurre? Porque estas enzimas que normalmente se activan dentro del tubo digestivo para digerir los alimentos, ahora se van a activar por fuera de la célula y ya va a producir digestión de los tejidos alrededor. La siguiente, por favor. Bueno, estos son los múltiples mecanismos por los cuales puede ocurrir pancreatitis. Pueden haber efectos metabólicos que generan, por ejemplo, hiperlipidemias o hipercalcemias que generan estas activaciones de las enzimas. Pueden haber algunas sustancias que generan esta activación, el alcohol, algunos órganos fosforados, que son elementos que se usan en la agricultura. Algunos efectos mecánicos, los cálculos biliares o la litiasis biliar, que es la principal causa de la pancreatitis, es el mejor ejemplo de los eventos mecánicos que condicionan el desarrollo de pancreatitis. También parásitos, estenosis, algunos tumores también pueden producir por un evento mecánico el desarrollo de pancreatitis. Otras enfermedades más raras, vasculitis, el traumatismo abdominal puede generar pancreatitis. Algunos procedimientos como la CEPRE, ¿les suena CEPRE? Colangio, pancreatografía, petógrafo, endoscopio. Lo vamos a ver luego. Algunos medicamentos, ácido valproico, AZT, que es un inmunosupresor para los pacientes trasplantados, por ejemplo, y algunas anomalías congénitas que alteran la anatomía y que predisponen al desarrollo de pancreatitis. Siguiente. Entonces, ya hablando epidemiológicamente, ¿cuáles son las principales causas? La principal causa es la mecánica y la presencia de cálculos en las vías biliares. Incremento de la presión en el conducto pancreático que provoca el desarrollo o la activación de las enzimas. Luego, esta es la mayoría de los pacientes, 40-65%. Luego tenemos la intoxicación alcohólica, el típico paciente que está con una resaca muy severa, perfectamente podría ser una pancreatitis alcohólica. ¿Okay? Nadie se hace una milasa al día siguiente de una juerga, ¿no? Si se la hacen, podrían estar teniendo una pancreatitis leve que no se han dado cuenta. Algunas dislipidemias como causa también. Esto ocurre, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedades familiares, hiperlipidemias familiares, ¿no? Que se heredan. Entonces, siendo muy jóvenes, tienen niveles altos de colesterol y triglicéridos, y eso puede condicionar la activación de las enzimas pancreáticas. Siguiente. Post-CEPRE. Esta es una CEPRE. ¿Qué cosa es la CEPRE? ¿Cómo es su nombre? Frank, ¿qué cosa es la CEPRE? O sea, no me digas las iniciales, dime tu concepto de CEPRE. También lo usan para checar ¿Con la parte superior de la con la boca, sí. Claro, por y hacen unos procedimientos para liberar y que la tiris o procesos de páncreas continúen su tarea. No me has dado el concepto. O sea, me has hecho saber que tienes una idea, pero el concepto no me has dado. ¿Qué cosa es una colangiopancreatografía? ¿Qué cosa es? Me has dicho más o menos cómo se hace, por dónde va. El ejemplo del fútbol que yo les digo, ¿no? ¿Qué cosa es el fútbol? Entonces tú me dices, juegan 11 contra 11, la tribuna grita, hace barra y el árbitro puede sacar tarjeta roja. Está bien, todo lo que ha dicho está bien, pero ese no es el concepto del fútbol. El fútbol es un deporte, digamos. Un deporte, una competencia, utiliza un balón y entre
dos grupos de personas, hay que meter la pelota en el lado. ¿Qué cosa es una CEPRE? ¿Cómo es tu nombre? Luz, cuéntame, ¿cuál es el concepto de CEPRE? Tarea de FAO. ¿Qué más? O sea, es un procedimiento. Pero ¿qué hace ese procedimiento? Contraste. ¿Dónde hace el contraste? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Colangio, pancreato. Para ver las colangio, o sea, las vías biliares, para ver pancreato, o sea, el conducto pancreático. Y grafía, ¿qué significa grafía? ¿Qué tipo de imagen? ¿Qué tecnología utiliza la colangio? Utiliza una radiografía, porque se llama colangiopancreatografía. Entonces es una radiografía. ¿Okay? ¿Cómo hacen esa radiografía? Lo que decía Luz, hay que meterle contraste, pero para meterle contraste necesitamos un abordaje. ¿Por dónde hacemos ese abordaje? Por la endoscopía, que nos decía Frank, por la endoscopía. Por eso se llama colangiopancreatografía retrógrada, viene por delante, digamos, por vía proximal y luego tienes que retroceder hacia la vía biliar y lo utilizas a través de un endoscopio. Esta es una colangiopancreatografía retrógrada endoscopia. Acá se ve el endoscopio, acá se ve el contraste en la vía biliar, dibuja la vía biliar, se ve el conducto pancreático, se ve el conducto colédoco y esta porción es la que se describe como el canal común, o sea, el canal de Opie. Esta porción es la que hace que las enfermedades de este órgano que se llama la vesícula, que forma parte aquí unido a la vía biliar, las enfermedades acá repercutan acá, porque hay este canal común. ¿Ok? Si cada uno drenara por su cuenta, ni se entera el páncreas que hay cálculos en la vesícula y que va a haber problemas ahí, ni se entera. Entonces, cuando hacemos este procedimiento, también podemos producir pancreatitis. Es otra de las causas comunes de pancreatitis. La inyección de contraste puede provocar una inflamación en el páncreas, una activación enzimática. Algunas alteraciones anatómicas que pueden condicionar cuando no se fusionan las porciones embrionarias del páncreas, son dos, no se fusionan, se genera una patología que se llama el páncreas ibizum y predispone al desarrollo de pancreatitis. Algunas otras enfermedades, bueno, el trauma y la cirugía es una de las causas de pancreatitis de menos importancia, digamos. Siguiendo, por criterio de frecuencia. Esto es lo que les decía, ¿por qué ocurre la pancreatitis biliar? Acá están los cálculos, acá viven los cálculos, acá se formaron los cálculos. Esa es otra clase y yo asumo que ya la tuvieron. Los cálculos salen de la vesícula, vienen por la vía biliar, pasan por este canal común y aquí generan una hipertensión ductal. ¿Okay? Aumenta la presión aquí y eso aumenta la presión en esta porción, por ende también en el conducto de hueso, y eso activa las enzimas pancreáticas. Entonces hay una relación directa entre la colelitiasis, los cálculos, en la vesícula y en la vía biliar y el desarrollo de pancreatitis. Esa es la razón. ¿Qué ocurre cuando se presenta esta inflamación? Hay activación intracelular, hay daño celular, hay liberación de enzimas. Esto es lo que genera el verdadero problema. La reacción inflamatoria que hemos hablado, que es local, a nivel del páncreas, y sistémica a nivel de todo el organismo, que va a traducirse finalmente en disfunción multiorgánica. Entonces, este concepto anatómico de 1901 nos permite entender por qué ocurre esta enfermedad, que es muy común. Cuando ustedes hagan sus prácticas en los servicios de cirugía, van a ver muy frecuentemente casos de pancreatitis relativos a cálculos en la vesícula. Siguiente. Cada vez
que hablemos de un diagnóstico de cualquier enfermedad, de cualquier curso, de cualquier patología, cada vez que hablemos de un diagnóstico, tenemos el diagnóstico a 3 niveles. Un diagnóstico clínico. ¿El diagnóstico clínico cómo se hace? Usando la semiología. Es buena, la respuesta es buena, pero hay un documento que a través de la semiología nos permite hacer el diagnóstico. La historia. El diagnóstico clínico sale de la historia clínica. ¿Qué cosa es la historia clínica? Anamnesis y el examen clínico. Preguntar, interpretar y luego examinar. Y con esa información hago su diagnóstico. Pero hay un segundo nivel del diagnóstico y es el diagnóstico por exámenes de laboratorio, ¿okay? Que nos permiten complementar. Le llamamos exámenes auxiliares. ¿Por qué? Porque ya tienes una idea clínica a partir de tu historia. Y a partir de ese diagnóstico, de esa primera impresión diagnóstica, el laboratorio nos permite confirmar o descartar o que aparezcan diagnósticos alternativos, que le llamamos diagnósticos diferenciales. ¿Okay? Todo lo que estoy diciendo no es chino, ¿verdad? Todos pueden entender eso. De hecho, lo utilizan cada vez que hacen una historia. Y finalmente tenemos el diagnóstico por imágenes. Entonces, cada vez que ustedes lean una enfermedad, piensen en esas 3 cosas, como 3 ventanitas que tienen que analizar: la parte clínica, la parte de laboratorio y la parte de imágenes. Cerramos el paréntesis. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre el cuadro clínico de la pancreatitis, el primer aspecto del diagnóstico. Habíamos dicho que uno de los aspectos de la inflamación era el dolor. Y bueno, en la pancreatitis precisamente se manifiesta con un dolor abdominal muy severo, ¿no? Que algunos lo pueden reconocer como un dolor con irradiación en faja, dolor en la cintura, un dolor recurrente, un dolor quemante, muchas descripciones, ¿no? Lo importante es tener claro que es un dolor muy severo en el hemiabdomen superior y viene asociado generalmente a muchos vómitos. El paciente con pancreatitis aguda es muy vomitador, muchos vómitos. Dentro del examen clínico podemos encontrar estos pacientes con un abdomen hinchado, distendido, le decimos. ¿Por qué se podría distender un abdomen? Vamos a recurrir otra vez a un concepto básico. Ustedes tienen desde el segundo grado primario. ¿Cuáles son los estados físicos? Sólido, líquido y gaseoso. Dentro del abdomen hay cosas sólidas, hay cosas líquidas y hay cosas gaseosas. Entender dónde está cada una es nuestro trabajo como médicos y como cirujanos con más razón. ¿Dónde está la parte gaseosa? ¿Dónde está? Uno como fuerte. ¿Dónde está el gas en la parte del abdomen? En el tubo digestivo, porque además está en el estómago, como en el esófago, en el modelo, ¿no es cierto? En el tubo digestivo. ¿Dónde está lo sólido del abdomen? En las vísceras sólidas, ¿no? El páncreas, el hígado, el vaso, lo que vieron en su práctica o en su clase de trauma abdominal. ¿Y dónde está el líquido? En los vasos, la sangre, ¿qué más? En la vesícula, la bilis, en las vías biliares, en la vejiga, la orina y también en el tubo digestivo. ¿Ok? Si un abdomen está distendido, ¿qué cosa podría distender un abdomen? O algo sólido, o algo líquido, o algo gaseoso. No hay más. Si fuera, ya, lo más fácil, si fuera algo sólido, ¿qué sería? ¿Un qué? Un tumor sólido, ¿no? Por ejemplo, un liposarcoma, el abdomen es así que parece un vientre de gravidez, ¿no? Un vientre embarazado. Si es líquido, ¿cómo se llama cuando el abdomen está hinchado por líquido? Ascitis, muy bien, ascitis. ¿Y si es gas? Dos cosas. Uno, neumoperitoneo, ¿cómo te llamas?
Catherine, perdón, tengo mala memoria. Catherine dice que el neumoperitoneo podría ser que se hinche el abdomen. Y hay otra cosa que hace que se hinche el abdomen, o sea, el gas. ¿El gas de dónde? Del tubo digestivo. ¿Y por qué habría gas, o por qué estaría inflado el gas dentro del tubo digestivo en un paciente con pancreatitis? ¿Ah? ¿Por qué estaría inflado? Pensemos un poco. ¿Ah? ¿Por qué está? Ya, porque tiene híleo. ¿Y qué tipo de híleo sería? Un híleo paralítico. ¿Y por qué se paralizaría? Porque está todo inflamado. Toda la cavidad abdominal está pasando por un momento así. Hay un incendio dentro del abdomen. Entonces el intestino se paraliza, distensión. Al paralizarse, ¿qué va a generar? Va a generar que se acumule dentro de él mucho líquido. Ese líquido que normalmente está circulando se acumula y empieza a filtrar hacia adentro. Entonces se forma un nuevo espacio dentro del organismo que no lo tenemos habitualmente, que se llama un tercer espacio. ¿Conocen ese concepto? El tercer espacio. Se llena de líquido y eso va a traer las consecuencias que vamos a tener que tratar cuando veamos la terapéutica. Aparecen los síntomas de SIRS, ¿no? O los signos de SIRS, que son la fiebre, la taquicardia, la frecuencia respiratoria aumentada, la polipnia, ¿no? Leucocitosis no lea, es un error. Estamos hablando de signos clínicos. La leucocitosis forma parte del examen por laboratorio. Luego la disfunción de órganos, cuando este proceso empeora, empiezan a fallar todos los órganos, shock, injuria pulmonar, insuficiencia renal. Y aparece el abdomen agudo como una posibilidad. La distensión o la irritación que genera el páncreas alrededor del abdomen puede provocar signos de irritación peritoneal también, ¿okay? Que podemos confundirlo con un abdomen agudo, o sea, un abdomen con rebote. Muy bien, el cuadro clínico de la pancreatitis va a depender especialmente si es que es una forma leve o una forma grave y cuánto tiempo ha transcurrido desde el inicio de la enfermedad. Siguiente. Estos son algunos signos clásicos que les preguntan en el examen. Una equimosis en la pared abdominal que sugiere que está ocurriendo una pancreatitis hemorrágica. Desde el retroperitoneo se filtra la sangre y aparecen estas equimosis. Alrededor del ombligo se llama el signo de Cullen. Alrededor de los flancos, o en los flancos, el signo de Gray-Turner. Siguiente. Vamos a pasar al laboratorio. Cuando hablamos de pancreatitis, inmediatamente les resuena la amilasa y la lipasa, que son enzimas que uno puede encontrar circulando en sangre en un paciente en niveles altos, en un paciente que está presentando una pancreatitis. ¿Hasta qué niveles? 3 veces el nivel normal, 3 veces para poder decir que están elevados. ¿Por qué insistimos en mencionar ambas? Primero porque la amilasa suele ser inespecífica, existen muchos falsos positivos, es decir, otras enfermedades que elevan la amilasa, tienen hiperaminasemia. Por ejemplo, la isquemia intestinal, la apendicitis, la úlcera péptica perforada, el embarazo ectópico, la parotiditis, o sea, enfermedades que no tienen que ver con el páncreas, pero que pueden producir hiperamilasemia. Cuando dosamos amilasa, complementamos con la lipasa para verificar si efectivamente el comportamiento es de origen pancreático. La amilasa tiene una caída brusca en los primeros días. En cambio, la lipasa se sostiene un poquito más en el tiempo. Entonces, si yo le pesco acá, le hago un dosaje de amilasa a este paciente con dolor abdominal agudo, podría decir amilasa normal o casi normal. Me parece que no es pancreatitis. Pero si veo la lipasa sí está alta y sí corrobora el diagnóstico de pancreatitis. ¿Okay? Hay otros marcadores de laboratorio, como por ejemplo la procalcitonina, que nos permite evaluar la severidad de la pancreatitis. Es un excelente marcador de severidad, ¿no? Para ver si el paciente va a desarrollar esta disfunción multiorgánica de la que hablábamos hace un rato. Otros inespecíficos como la proteína C reactiva. Siguiente. Y otras alteraciones en el laboratorio, como por ejemplo
hiperglicemia, trastornos electrolíticos por el tercer espacio, baja de sodio, baja de potasio, hipoalbuminemia, consumo de la albúmina hepática, de origen hepático, hiperbilirubinemia si el problema fuera de origen biliar. Y estos, bueno, hipertrigliceridemia si el problema fuera de origen lipídico, ¿no? Estas personas, estos pacientes jóvenes con trastornos de los triglicéridos y que hacen pancreatitis a partir de hipertrigliceridemia. Siguiente. Muy bien, entonces ya vimos la parte clínica, ya vimos la parte del laboratorio, ahora vamos a ver imágenes. ¿Para qué serviría la radiografía? ¿Para qué nos sirve la radiografía en general? ¿Para ver qué? ¿Ah? ¿Para ver qué? Ya, te cambio la pregunta. ¿En qué curso se pasan todo el día viendo radiografías? Traumatología. ¿Y por qué? Porque la radiografía sirve para ver los huesos. Para eso sirve. Casi podríamos decir para nada más. De casualidad, alguien quiso ver los huesos del tórax y vio que el parénquima pulmonar se veía así medio negrito, como un moteado. Entonces alguien dijo, oye, pero también nos puede servir para ver el pulmón. ¿Y por qué se puede ver el pulmón? Porque además de huesos, ¿qué hay? Aire. Muy bien. Entonces, ¿para qué nos serviría una radiografía en pancreatitis? ¿Ah? ¿Para qué? Para nada. ¿Cierto? No nos serviría para nada. Porque no vamos a poder ver el páncreas, no vamos a poder ver líquido, no vamos a poder... Nos serviría quizás como una orientación indirecta a ver, por ejemplo, el hilio paralítico, porque ahí sí podemos ver el gas dentro del intestino. Ahí podría servirnos un poco. O si hubiera una perforación y tuviera neumoperitoneo, una complicación de la pancreatitis, pero hasta ahí nomás. En cambio, la ecografía, ¿qué mira? ¿Ah? Mira líquido. Esta mira gas. Esta mira líquido. Y esta mira sólido. O sea, ya sabemos, ¿no? Algo elemental de radiología basado en lo que ustedes saben desde que estaban en primaria. Pero hay una ventaja de la tomografía. La tomografía permite ver sólido, pero también líquido, pero también el gas. ¿Ok? Y la resonancia, que es un examen más dirigido a la vía biliar. La resonancia nos permite, también sirve como la tomografía para ver todo, pero la utilidad en la patología del páncreas es la visibilidad de la vía biliar y sus relaciones con el páncreas. Siguiente, pasamos rápido esto. Radiografía, un asa intestinal acá. A este signo radiológico le llamamos el asa centinela. ¿Cómo así? No sé qué hace ahí, pero ahí está. Está cuidando a alguien. Ese es el signo del asa centinela. Podría ser cualquier cosa. Siguiente. En la ecografía sí podemos ver líquido, pero además, como la vesícula tiene líquido, ¿qué vamos a ver dentro de la vesícula? ¿Ah? ¿Qué vamos a ver? Los cálculos, porque estamos diciendo que la principal causa de pancreatitis son los cálculos en la vesícula y en las vías biliares. Entonces, nos serviría para evaluar líquido alrededor del páncreas y la vesícula y la presencia de cálculos. Siguiente. En cambio, la tomografía sí es mejor. Es como decir, el examen que nos da toda la anatomía, que decías, toda la identificación anatómica del órgano y si algo está pasando en él. Acá estamos viendo, por ejemplo, cambios inflamatorios tipo edema, líquido y algunas zonas de isquemia. O sea, un color más oscuro, ¿no? Zonas de isquemia, sin perfusión. Una pancreatitis severa, ¿no? Siguiente. Acá vemos también, ya no vemos esa isquemia, pero el borde del páncreas ya lo vemos difuminado. O sea, como si estuviera edematizado, ¿no? Con un poco de líquido y ya no lo delimitamos. Una pancreatitis todavía no con necrosis, pero en proceso quizás. Siguiente. Y la colangiografía por resonancia, ¿no? Que es una reconstrucción de la vía biliar, de la vesícula y
y del conducto de Wilson, ¿no? Para evaluar la posibilidad de cálculos en el conducto común o aquí en la vía biliar que expliquen la causa de la pancreatitis que estamos evaluando. Siguiente. Estos son criterios que se utilizan para diagnosticar o para determinar el grado de severidad de la pancreatitis basado en imágenes. Se llama los criterios de Baltasar, del rey mago. Y utilizan, no es necesario que tengamos que aprender cada uno de los scores, pero sí tenemos que tener claro qué criterios utilizamos para evaluar el páncreas, el páncreas inflamado. Entonces, ¿cuál sería el primer criterio que utilizamos en esta primera parte? La presencia de líquido, ¿ok? Ya sea alrededor del páncreas, dentro del páncreas, alrededor del páncreas o fuera del páncreas como colecciones. Una colección alrededor o una colección distante al páncreas. Y sumamos un score, una puntuación basado en el porcentaje de necrosis del órgano. ¿Okay? Entonces, ¿qué criterios utilizamos para el Baltasar? La presencia de líquido y la presencia de necrosis. De acuerdo a eso le damos un porcentaje, le damos un valor y eso lo sumamos y tenemos un score de severidad. ¿Okay? Eso sí es importante que lo tengan claro. No el score, porque eso el día que lo necesiten van a ir a su celular y ahí va a estar. Siguiente. Bien, la pancreatitis, de acuerdo a lo que le comentabas sobre estos señores que se reúnen, estos médicos que se reúnen en Atlanta ya 2 veces, definen algunos criterios importantes para poder conversar entre todos los médicos y entenderlos. El gran problema de la medicina es cuando no se unifican los criterios. Entonces una escuela habla de una cosa, otros hablan en otros términos y en realidad están hablando de lo mismo, pero no lo podemos entender porque lo explican con diferentes términos. Entonces el objetivo de estas clasificaciones o de estas grandes reuniones es unificar esos criterios para que todos hagan los estudios utilizando esos criterios, definiendo la enfermedad bajo esos criterios. Entonces, estas formas clínicas son la pancreatitis leve, esa que el paciente tiene dolor, vomita, llega a la emergencia, le ponen un analgésico, amilasa elevada, 2 días de observación, se siente bien, se va a su casa. La pancreatitis leve.